Tenemos mucho gusto de recibir al licenciado Fernando Tod en este contexto de las empresas familiares y bueno, la pretensión es, y ya tenemos ahí la comunicación, establecer este contacto con el abogado Jaime Rodríguez, laboralista, con un amplio currículum, y el tema a tratar, Fernando, es la reforma laboral y sus implicaciones empresariales. Así es, gracias, buenos días, Marcela, Juan. Efectivamente, pues el día de ayer, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otra legislación de carácter laboral, motivo por el cual me permití invitar a Jaime Rodríguez Seguiarte, que es un abogado con muchísimos años de experiencia en el ámbito laboral, asesorando empresas nacionales e internacionales, que ha trabajado entre otros despachos en Baker, en Basham y en Holland Knight, para platicar un poquito del tema y de entender cuál es el alcance de la reforma laboral que ayer se publicó y qué implicaciones va a tener esto en las empresas, particularmente en las empresas familiares que constituyen el 95% del total de las empresas en México. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Oye, Jaime, platicarte, ¿cómo ves la reforma? ¿Qué orientación nos puedes dar? Mira, les platico. Primero les doy un poco de antecedente. Esta reforma, si bien se acaba de publicar ayer, ya se venía gestando desde hace varios años. Inicio cuando estaba en la negociación del Tratado Transpacífico. Ajá. Habían pedido que México adecuara sus normas laborales. De ahí viene la reforma constitucional de 2017, Okay. que culmina hoy ayer con la publicación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Básicamente los dos ejes principales de esta reforma son libertad sindical y justicia laboral. En el tema de libertad sindical, lo que buscan es eliminar los contratos colectivos de protección, que al día de hoy se habían vuelto una práctica, más bien la regla en lugar de la excepción. Claro. Porque a la vez hay muchos sindicatos que se prestaban a la extorsión, entonces la propia ley permitía que un sindicato emplazara huelga aún sin acreditar la representación de los trabajadores y meter en problemas al empresario con la única intención de obtener la firma del contrato colectivo o una compensación económica por el desistimiento. Entonces surgió la vacuna, por decirlo de alguna manera, de los contratos colectivos de protección que te blindaban para evitar este tipo de extorsiones. El famoso sindicato blanco. Es correcto. Okay. Ahora con estas nuevas reglas del juego, para que un sindicato pueda depositar un contrato colectivo, va a tener que acreditar que representa a la mayoría de los trabajadores y que los trabajadores están de acuerdo. ¿Esto cómo se va a hacer? Bueno, se está planeando la creación de unos centros de conciliación y registro laboral que van a ser una autoridad administrativa que se va a encargar de emitir estas constancias mediante un procedimiento administrativo que está previsto ya en la ley, para que el sindicato las acompañe a los contratos colectivos o a los emplazamientos a huelga, y de modo que se evite, uno, los contratos de protección, y dos, los emplazamientos a huelga por extorsión, ¿no? Okay. Y además del voto libre y secreto para los agremiados sindicales, es decir, les van a quitar un poco de presión para que la gente pueda libremente elegir a quién quiere que lo representen sindicalmente, ¿no? Okay. Uh-huh. Luego, por otro lado, tenemos el tema de justicia laboral, también es trascendental, porque actualmente las juntas de conciliación y arbitraje son autoridades administrativas con facultades jurisdiccionales. Es decir, dependen del Poder Ejecutivo, pero pueden conocer de juicios en materia laboral. Esto en la práctica, y en un inicio era tendiente a la celeridad de los juicios laborales. Hoy por hoy, estas autoridades están rebasadas en trabajo y, por ejemplo, comparando en la Ciudad de México, que tenemos 17 juntas especiales en la local de conciliación y arbitraje contra 40 y tantos juzgados en materia civil, evidentemente hay un rezago y lo que ha retrasado la justicia laboral a nivel nacional, ¿no? Claro. Lo que se busca es que se creen tribunales laborales que dependan del Poder Judicial. Se prevén planes de carrera para los funcionarios
de estos tribunales, igual que los planes que existen ahorita para los juzgados civiles, mercantiles, penales y demás. Y se va a modificar el procedimiento se va a acercar mucho más a lo que es ahorita un procedimiento oral mercantil, en el que se presenta la demanda, se acompañan las pruebas, tienes 10 días para contestar, hay una audiencia preliminar donde se fijará la litis, y se determinará qué pruebas fueron admitidas y se señalarán fechas para los desahogos. Oye, la Jaime, idea, mande usted. perdón, por lo que vemos, entonces, en los departamentos de recursos humanos van a tener muchísimo trabajo. Sí, y bueno, y si quieres, entramos a ese tema. Va a haber muchísima chamba para la gente de recursos humanos. Se van a volver una pieza estratégica en todas las empresas, sobre todo en las empresas familiares. Ajá. Es muy importante que estén bien capacitadas. Van a tener nuevas obligaciones en cuanto a crear protocolos para prevenir la discriminación y acoso sexual. Vienen un par de nuevas obligaciones, se incluyen los contratos individuales de trabajo, como por ejemplo el poner los nombres de los beneficiarios en caso de muerte desde el contrato de trabajo. Okay. Y es muy importante que la gente de recursos humanos identifique cuando hay algún malestar por parte de los trabajadores, para que los atiendan y que los trabajadores estén contentos. En la medida en que los trabajadores estén contentos, satisfechos con su patrón y su sindicato actual, van a evitar que se cuele algún sindicato más agresivo, que les vaya a meter trabas o vaya a complicar la vida laboral normal de la empresa, e inclusive atente contra el patrimonio de la empresa, ¿no? Claro. O sea, va a tener que haber la gente de recursos humanos, el patrón, los abogados laboralistas, van a tener que tener una relación muy estrecha con los sindicatos, justamente para mantener una buena relación, que estén la gente conforme trabajando, para que no haya un intento de que ingrese un nuevo sindicato. ¿Lo estoy entendiendo bien? Es correcto. Desde luego, el patrón o el área de recursos humanos no puede tener injerencia en eso, porque eso está prohibido. Lo único que puede hacer es, con el sindicato con el que llevan años trabajando bien, mantener una relación cordial, apoyarlos en las cosas en las que se puedan apoyar a los empleados en las inquietudes que pudieran llegar a tener, buscar capacitaciones para los empleados, buscar el desarrollo, que ellos se sientan comprometidos con la empresa, y en esa medida vamos a evitar un sindicato agresivo o un problema intersindical que complique el negocio, pues. Perdón, abogados, soy Marcela Pámanes. Quisiera preguntarles una cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que con esta reforma laboral la creación de nuevos sindicatos está abierta? Es decir, ¿cualquiera pudiera crear un sindicato? No, los requisitos para crear un sindicato siguen siendo los mismos. Más bien, lo que cambia un poco es que actualmente para que una empresa que tiene un contrato colectivo con un sindicato, por ejemplo, cambia a otro sindicato, es un procedimiento bastante tedioso y bastante doloroso. Con este procedimiento lo que se prevé es que la titularidad de un contrato colectivo sea un procedimiento mucho más ágil y que los trabajadores efectivamente decidan a quién quieren tener, porque muchas veces lo que pasa es que el sindicato no representa a la mayoría y nada más avienta el anzuelo a ver si pesca un nuevo contrato colectivo o le complica la vida un poco a la empresa. Ajá. Lo que se busca es que los sindicatos realmente se preocupen por el bienestar de sus trabajadores y hagan lo que tienen que hacer, que muchas veces, como reciben las cuotas del patrón, no lo hacen. Claro. Como tendría que ser, ¿no? Para eso se supone que ese es el espíritu con el que nacen los sindicatos, que desgraciadamente en este país pues se ha tergiversado completamente la función social del sindicato. Ayer platicábamos con Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la CTM, y platicábamos mucho respecto a esto y a los liderazgos sindicales que hay en el país y la poca representatividad que han tenido para sus agremiados, porque finalmente se han dedicado a hacer sus carreras políticas o a lucrar precisamente con las personas que están acogidas en estos sindicatos. ¿Va a cambiar el esquema? ¿Hay la posibilidad de acotar a estos liderazgos sindicales con la reforma laboral, de tal suerte que no se enriquezcan? El espíritu de esta reforma también incluye un tema de rendición de cuentas, donde
los líderes sindicales de entrada ya no podrían ser vitalicios y tienen que ser elegidos libremente con voto secreto por parte de los trabajadores agremiados, y tienen la obligación de rendir cuentas respecto de los estados financieros y los activos del sindicato cada 6 meses. En estricta teoría, si esto se lleva a la práctica correctamente, deberían de estar acotados ese tipo de situaciones. Bueno, ojalá y que ahora sí se lleve a la práctica, porque hay una ley de transparencia, sabemos cuáles son los sujetos obligados, y sin embargo, pues todavía hay muchas dudas respecto a de dónde obtienen esas cantidades millonarias para vivir como viven. Sí, bueno, y ahí son dos temas diferentes, porque hay los sindicatos que se enriquecen a costas del erario público, que son los que tienen contratos colectivos con gobiernos, ya sean federales o locales. Esos ya son sujetos de rendición de cuentas ahorita a través de la ley de transparencia. Pero los sindicatos que viven en la total opacidad son los que no tienen relación alguna con dinero público. Okay. Bien. Y entonces esos son los que, por decir lo peor, se podrían robar las cuotas sindicales de sus agremiados y no tienen que rendir cuentas. Ahora con la nueva ley ya van a tener que rendir cuentas de qué se está haciendo con el dinero que le retienen a los sindicalizados como cuotas. Okay. ¿Y qué otros cambios adicionales hay en esta reforma, además de estos de la libertad sindical y de la manera de litigar? Mira, vienen cambios que, como les comentaba, va a haber una obligación de los patrones de tener un protocolo implementado para temas de discriminación o de no discriminación y prevención y atención al acoso sexual y laboral. Okay. Obligaciones nuevas en materia de declaratorios de beneficiarios que se deben de incluir en los contratos de trabajo. ¿Que se pueden cambiar conforme vaya pasando el tiempo? Sí, claro. Sí. Haz de cuenta que es un poco como funciona con cualquier seguro de gastos médicos. ¿No? Perdón, de vida. De vida. Sí, donde tú tú pones a tus beneficiarios, pero pueden ir cambiando conforme vaya evolucionando la vida, ¿no? No es lo mismo lo que haces hoy que lo que hacías hace 10 años, ¿no? Y actualmente el procedimiento de declaratoria de beneficiarios, si bien no es tan lento como un procedimiento ordinario, pues sí es un tema desgastante para una persona en una situación de luto, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿qué hay en materia de capacitación? ¿Hay algún apartado que contemple una obligatoriedad? Bueno, ya existe la obligación de tener una comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento. Esa desde la reforma de 2012 se le metió más énfasis a eso, sobre todo para el tema de los contratos con periodos de prueba. Y todas las empresas con más de 50 trabajadores tienen esa obligación de tener sus comisiones mixtas de productividad, capacitación y adiestramiento. Okay. Oye, pues muy bien. Entonces vemos que esto también viene como resultado de una presión, digamos, no presión, de compromisos internacionales que firma el país, particularmente con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Es correcto. Sí. El incentivo principal para que la reforma se publicara en este periodo ordinario de sesiones fue básicamente que hay un anexo que se llama Anexo 23, que se firmó en el nuevo Tratado de Libre Comercio, que establece que México tiene la obligación de modificar sus leyes laborales, y básicamente la reforma laboral es un reflejo espejo de lo que está pactado en ese Anexo 23. Libertad sindical, justicia laboral, que aunque algunas personas están diciendo que se dictó la reforma laboral desde el extranjero, no creo que sea acertado decirlo de esa forma, porque al final del día justo esos dos ejes son los que ya se contemplaban en 2017 en la reforma constitucional. Entonces más bien están alineados todos los ordenamientos. Okay. Bien, pues es súper interesante y súper importante la actualización de la información, sobre todo de los reclutadores y de los jefes de recursos humanos, para que implemente, ¿no? todo esto que está contemplado en esta reforma laboral. Nada más me queda una duda. ¿Cómo se van a conciliar las situaciones laborales que tengan que llevarse a juicio? Mira, qué bueno que lo mencionas y es un tema muy importante.
con la creación de estos centros de conciliación y registro laboral, además, eso es a nivel federal, y a nivel local se van a crear centros de conciliación estatales. Esto que van a ser, digamos, un requisito previo a juicio. Antes de poder tú demandar a tu patrón porque te despidió, vas a tener que ir al centro de conciliación, tratar de conciliar, y si no puede, el centro conciliatorio te va a dar una constancia de que acudiste a la conciliación previa como requisito prejudicial para la admisión de la demanda. Entonces, lo que se busca es agilizar mucho el proceso de conciliación y forzar un poco a las partes a que se sienten a platicar, a negociar para reducir el número de conflictos laborales. Ajá. Abogado, ¿y esto pudiera en algún momento dado desmotivar a cómo el ejercicio de estos abogados que están en torno a las juntas de conciliación, que se constituyen en verdaderos coyotes que andan cazando y aprovechando las necesidades de juicios de los empleados? Mira, el coyotaje se ha intentado combatir desde la reforma de 2012, que puso como requisito para comparecer en juicio el presentar una cédula profesional. Antes ni siquiera se necesitaba eso. A partir de eso bajó mucho el número de coyotes, lo sigue habiendo, y yo espero que con esto se profesionalice mucho más el tema del litigio laboral, porque muchas veces son estafados los trabajadores. Hay cosas impresionantes, claro, que al trabajador le dicen, te conseguí 10,000 pesos, y ahí te piden al patrón que les pague otros 90,000 por fuera para que el trabajador no los vea. Claro. ¿No? O sea, sí, yo espero que con esto se combata más el coyotaje, sobre todo por el requisito previo de la conciliación. Que estos cuates van a seguir tratando de subsistir. Claro. Pero sí, en la medida en la que se profesionalice más, se va viendo más complicado que los coyotes puedan subsistir. Ajá. Y en estas juntas de conciliación, ¿va a depender del gobierno estatal el nombramiento de quienes estén al frente, o cómo va a ser el esquema? Sí, va a ser una autoridad administrativa. A nivel federal, el presidente de la República va a presentar una terna al Senado, y el Senado designará al titular, y a nivel local va a funcionar de una manera similar con los congresos estatales. Uf. Pues es que también ahí empieza, ¿no? Pero bueno, Sí, no, y créeme que hay muchas preocupaciones, hay cosas muy positivas, pero también lo que he escuchado en el medio es que dicen es que estos centros van a ser unos centros de conciliación y registro laboral, pero corruptos. Imagínate, van a vender las constancias de representatividad para que los sindicatos puedan operar, van a vender las constancias de la conciliación previa para que puedan demandar. Entonces, en la medida en la que se ataque la corrupción, que es la bandera eje de esta cuarta transformación, esperemos que ver resultados. Yo creo que la implementación dependerá en gran medida del presupuesto y de que se pongan candados para evitar este tipo de acciones ilegales. Claro. Nos están preguntando si en esta reforma laboral se incluye a los empleados del gobierno estatal. La Ley Federal del Trabajo aplica para los trabajadores de empresas privadas y para los trabajadores de empresas públicas, digamos, que tienen inversión estatal o federal. También se está contemplando una serie de reformas para el apartado B de la Constitución y para los trabajadores al servicio del Estado, pero en la reforma toral más bien está enfocada en las empresas privadas, bueno, en la Ley Federal del Trabajo, que es el apartado A. Okay. Federico Estrada de Radio Escucha y pregunta, ¿qué se les puede hacer a las empresas que no tienen sindicato y obligan a trabajar en días festivos a sus empleados? Bueno, de entrada yo les diría que vayan a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a presentar una queja, o a la Secretaría del Trabajo, para que se haga una inspección extraordinaria y los revisen. ¿Pero es obligatorio que una empresa tenga sindicato o no? No, no es obligatorio. No es obligatorio, correcto. Bien. Okay. Jaime, muchísimas gracias. ¿Algún punto de contacto? Te dejé mis datos, Fernando, si pudieras hacer favor de compartirlos al auditorio. Claro. Te lo agradecería mucho. Perfecto, claro que sí. Tu correo electrónico es jaime-re86@hotmail.com. Correcto. Muy bien. Perfecto. Como que ya lo ponemos en Twitter. Muchísimas gracias, abogado. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.
Pues muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Yo creo que de esto tendremos que seguir platicando porque luego están las letras chiquitas. Sí, y como hemos visto, el factor común de todas las reformas y todo lo que está pasando es que tenemos que profesionalizarnos como empresa, tanto los patrones como los empleados y como todos el sistema que esto desenvuelve, ¿no? Pero además, todavía faltan las leyes secundarias. Claro. Porque está la ley constitucional, faltan las leyes secundarias que son las que finalmente van a marcar las reglas del juego. Definitivamente. Y que pueden también dar al traste algunas de las medidas que ya se dictaron, es decir, darle reversa a algunos de los puntos que ya se... O atenuar, digamos, los que pudieran ser en beneficio para los trabajadores, atenuarlos, o bien los que pudieran ser en beneficio de los patrones. Claro. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias. Punto de contacto. Todd@heralde.mx. Gracias.